Si te gusta mi contenido y te suscribes a mi canal activando las notificaciones, estarás participando automáticamente en un sorteo semanal de cuentas chetadas transferidas a nueva generación y de un menú de pago tanto para nueva generación como para old gen. Los requisitos serían muy sencillos, solamente le tendrías que dar like al vídeo y también comentar qué te ha parecido este vídeo. Y por último, solo tendrás que cumplir los 5 requisitos que estarán en la descripción de este vídeo. Y una vez dicho esto, intro vídeo. Madre mía, chaval. Madre mía, cómo mola el fondo. Estaréis flipando como yo. Mira, Facundo, tío, es que estás cabreado. Viene cabreado, tío. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y sí, chicos, hoy traigo un nuevo menú para PS4 con nuevas opciones increíbles, ¿vale? Lo primero, estaréis flipando con el fondo, pero sí, he cambiado el fondo, o mejor dicho, he puesto luces. Y es que, no sé si me conocéis, pero yo soy como un enfermo de las luces. La gente que me conozca medio bien lo sabrá. Y sí, tengo ahí a Facundo porque resulta que está enfadado, tío. A ver, ¿dónde está? ¿Se apuntalo o no se apuntalo, tío? Es que en la cámara es todo distinto, ¿eh? A ver, no llego... Aquí. Tengo aquí a Facundo, que resulta que está cabreado porque ha subido una foto a Instagram y no ha llegado a los 100 likes. Pero bueno, Facundo, ¡qué vergüenza! Y también está un poco cabreado porque llega San Valentín y lo va a pasar solo porque es muy feo y no tiene chorba, ¿no? Así que lo tengo ahí en la esquina. Está un poco cabreado y me está mirando... Me está mirando raro. Yo tengo miedo. Pero oye, nada, que si te gusta el fondo y quieres más vídeos así, pues oye, dale un like que no te cuesta nada, ¿no? A ver si llegamos a los 1000 likes y sigo subiendo vídeos así, pues con este formato así que está todo guapo, tío. A mí me ha molado, la verdad. Así que oye, vamos a empezar a enseñar el menú 2.0, así que 3, 2, 1... Bueno, pues ya estamos en 2.0 y bueno, sí, como estáis viendo me han hecho un marco bastante guapo. Muchas gracias. Y si vosotros queréis hacerme otro marco, pues hacerme uno, me lo subí a Mega o a Media o donde sea, me lo subí a cualquier plataforma para descargármelo y me dejáis el link en los comentarios, ¿vale? Si me gusta me lo pondré en todos mis vídeos, ¿vale? Así que bueno, estamos en PS4, lo voy a enseñar para que lo veáis bien, ¿vale? Que no miento, joder. Y aquí tenemos el maldito menú, ¿vale? Tenemos aquí muchísimas opciones, como estáis viendo, un menú súper largo y solamente voy a enseñar las opciones más chulas, ¿vale? Opciones como por ejemplo la de dar dinero y opciones... Que vaya a flipar con las opciones, tío, están chulísimas. Y bueno, pues ¿qué tenemos en Sell Option? Sí, como estáis viendo, el menú va cambiando de color solo, ¿vale? Yo no es que lo estoy cambiando de color ni nada de eso, ¿vale? Sell Option, pues tenemos aquí Good Mode, Super Salto. Tenemos lo típico, animaciones, Alpha Level, que está bastante guapo porque... Como estáis viendo, te convierte un poco más invisible, un poco más, hasta que te conviertes invisible del todo. Algo que está, pues no sé, bastante bien. Partículas FX, tenemos aquí muchísimas partículas, como por ejemplo esta. ¡Lol! ¡Qué guapo! Deciros que estas cosas ya las he probado en mi canal secundario. La gente que estará suscrita ya habrá visto este menú. Y oye, si os gustan los directos por la noche de chill, de tranquileo y con poca gente, pues pasaros por mi canal secundario porque estoy haciendo directos casi todas las noches. O chetando cuentas de suscriptores, o jugando a Fortnite, o jugando, no sé, a lo que me dé la gana, ¿vale? Son directos de chill que no me lo tomo en serio y que me divierto bastante, ¿vale? Así que bueno, os dejaré mi canal secundario en la descripción. Y bueno, más cosas que tenemos por aquí, pues muchísimas cosas, como por ejemplo Ghost Rider, es que está guapísimo, tío. Estas opciones me molan muchísimo, como estáis viendo todo así de fuego, qué guapo, tío. Bueno, más cosas que tenemos por aquí, Never Wanted, a motivar, ser invisible, más rápido. Viene siendo lo típico, voy a seguir bastante rápido. Mirad qué chiquitillo, tío. What the fuck, ¡cuidado! Madre mía, chaval, pero ten cuidado, desgraciado, Franklin. Ay, Dios mío. Bueno, luego tenemos aquí Partículas Man. Como estáis viendo está chulísimo. Esto estaba ya también en PC y en PS3, pero bueno, no pasa nada. Luego tenemos aquí Vision. Qué guapo, tío, ¿no? Que no me creo que esté probando esto en PS4, tío. Nick Vision, bueno, tenemos lo típico. No vamos a probarlo todo porque no quiero que el vídeo dure 15 minutos. A mí los vídeos no me gusta que duren 10 minutos. Me da igual lo de eso de cobrar dinero o algo. Yo hago esto porque me gusta. Y tenemos también el modo Superman que... ¿Vas a volar, hijo mío? Vale, ya está volando. Como estáis viendo, se le pone un paracaídas todo guapo, tío. Y poco más, ¿vale? Esto lo vamos a ir desactivando. Pero no saques el paracaídas, Frank, que eres un cagao. Pero bueno, ¿pero por qué sacas el paracaídas? ¡Que te mueras, tío! A ver, ¿cómo desactivo la opción? Madre mía, cómo ha caído. Ha caído tronchadísimo, chaval. A mí eso me hubiera dolido, ¿eh? Luego tenemos más opciones por aquí, como por ejemplo... Forfeliet, que viene siendo que explota todo lo que está al lado tuya, como estáis viendo. LOL, what the fuck, tío. Luego tenemos más opciones por aquí, como por ejemplo, yo qué sé, muchísimas opciones. Es que es interminable el menú, tío. Tiene muchísimas opciones.
Y es que se ha petado, me cago en todo. Eso pasa por probar todas las opciones a la vez. Pero bueno, nada, reiniciamos el GTA y estamos otra vez. Y bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Menos mal que no... Hola, chaval, qué puñetazo le ha dado así de lado. Se ha girado y le ha dado un puñetazo. Pero bueno, que lo que estaba diciendo, que la verdad es que tardó muy poco en reiniciar el GTA, ya que es PS4 y va muchísimo más rápido que PS3, ¿no? Ya sabéis que PS3 está un poquito en la mierda, ¿no? Bueno, más cosas que tenemos por aquí. Vamos a ponernos el Gun Mode para no morir. Y tenemos Ramp with Bus, ¿vale? Esto es lo que hace que directamente aparece un bus y te atropella. Así de fácil, así de free, ¿no? Como estáis viendo, es que es increíble, chaval. Madre mía la que estamos liando, ¿no? Bueno, más cosas que tenemos por aquí, pues suicidarse, ponerse muchísimo nivel y lo típico, ¿vale? Tampoco voy a enseñar mucho más de aquí, pero que estéis viendo que tiene unas pilísimas opciones. Teleport viene siendo lo típico, así que no voy a enseñar nada porque no tiene así nada especial. Luego tenemos vehículo spawner, ¿vale? Aquí podemos poner muchísimos vehículos, como por ejemplo, bueno, primero podemos hacer que se spawnee pues con Gun Mode, con todo a tope, es decir, todo persona. ¡No! Mierda, mándate. Me cago en la puta. Yo es que siempre tengo la suerte en los vídeos de Omniu que o me matan o me arrestan. No me pueden dejar tranquilo, tío. Bueno, más cosas que tenemos por aquí. O por ejemplo, ponerlo cromado, ponerlo, yo que sé, totalmente a tope, ¿no? Por ejemplo, minimap icono. ¿En serio aparece el icono? Cuando... ¡Hala! Que aparece el icono en el minimapa cuando spawneas tú el coche. Esos mods no estaban en PS3, ¿vale? O por lo menos yo eso no lo he probado, ¿vale? Y bueno, pues más cosas que tenemos por aquí. Vehículos editor. Esto viene siendo para modificarlo por si no lo has tuneado o quieres que empiece a aparecer colores así todo rápido, neones o yo que sé. Por ejemplo, el intermitente, tío. ¡Lol! Te pone el intermitente y eso está guapísimo, ¿vale? Y bueno, más cosas que tenemos por aquí. Pues por ejemplo, la arma. Podemos poner arma en vehículo, pero como estáis viendo está en modo beta, ¿vale? Tenemos aquí las rampas, que directamente te pone una rampa en el coche, pero está en modo beta y puede que pete. Y como que no quiero probarlo, ¿no? No quiero que se pete. Tenemos aquí el backflip, que como estáis viendo hace un backflip todo chusta, pero lo hace, ¿vale? Luego tenemos jump, madre mía, qué guapo, ¿no? Tenemos la opción de darnos todas las armas, por ejemplo, irle cambiando de color, como por ejemplo de color oro. Madre mía, oro, qué guapo, lo voy a dejar así, ¿vale? Más cosas que tenemos por aquí, pues por ejemplo empezar que la arma cambie de color. Y como estáis viendo, si le ponemos primera persona, esto mola muchísimo, ¿vale? Qué guapo, tío. LOL, chaval, cómo tira esta arma, me encanta esta arma, ¿vale? Más cosas que tenemos por aquí, pues Search, no tengo mucha idea de lo que es. A ver, vamos a poner esta cámara. Y vale, Search no sé lo que es, ¿vale? Delete está en beta, Short Save, yo que sé, muchísimas cosas que tenemos por aquí. Como por ejemplo, transparente. Esto está guapísimo porque tú disparas y se convierte en transparente, tío. Mira qué guapo, chaval. Esa opción es muy única y no estaba en todos los menús, ¿vale? Como estáis viendo funciona cuando dé la gana, pero oye, está bastante chula, ¿no? Bueno, más cosas que tenemos por aquí, pues por ejemplo Gun Mode, que todo lo que dispara se convierte en Gun Mode. Y sí, chicos, sí, estaréis flipando como yo, pero sí que funciona, ¿vale? Lo vamos a hacer con una persona, pero... Vale, por ejemplo, como con esta. Y vaya a ver que no la puedo matar. Como estáis viendo, le he disparado en la cabeza y no lo he matado. Mira, como estáis viendo es que es imposible matarlo. Mira de la moto. Le acabo de disparar y como estáis viendo, mira, ¿ves? Vuelve a levantarse y se va corriendo. Es que se convierte en Gun Mode, es increíble, tío. Y bueno, luego tenemos, por ejemplo, un Kifle, tío, en serio. ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! Pero, what the fuck. ¿Pero qué? ¿Esto es en serio? ¡Qué guapo! Mira, estoy haciendo malabares con los coches, tío. No, tú lo caes. Mierda, pues se ha caído, ¿no? Bueno, más cosas que tenemos por aquí. Pues yo que sé, clonarlo. En serio, dispara ese clona. Tío, estas opciones no estaban en PS3, ¿eh? Hay muchas opciones que no estaban en PS3. ¡Lol! Estoy clonando a personas. Esto no puede ser, chaval. Pero bueno, pero ¿cuántas se spawneado ahí? Y no se peta, pero ¿por qué no se peta? ¡Lol, chaval! Estoy flipando en colores. Estoy flipando. Mirad lo que hemos liado, chaval. What the fuck. Y bueno, más cosas que tenemos por aquí. Pues por ejemplo en World Option podemos cambiar el tiempo. Y el tráfico, por ejemplo, podemos hacer que directamente mirad qué fucking locura. Se está bugueando una pila. Aquí se ha quemado todo el mundo. Todas las cosas que hemos hecho han muerto al final. Mirad que este vídeo se merece un pedazo de like. Nada más porque estamos en PS4 y mirad la que estamos liando, ¿no? Madre mía, chaval, madre mía. Por ejemplo, hola, tú que vayas en marcha atrás. Me estás tocando la moral. Toma, desgraciado. Deciros que si queréis ver el menú entero, completamente entero,
en mi canal secundario está el directo probando este maldito menú. Así que os recomiendo que lo veáis porque va a molar bastante, ¿vale? Si lo queréis ver entero, porque aquí no lo voy a enseñar entero. Money Option, tenemos aquí opción de darnos dinerico y como estáis viendo, funciona perfectamente, chicos. Deciros que este menú ya está preparado absolutamente entero para jugar al online y darse dinero en el online, ¿vale? Así que chicos, dentro de muy poco, dentro de menos de un mes, se podrá jugar online y se podrá dar dinerico en GTA V Online, ¿vale? Así que chicos, muy atentos al canal porque se vienen cosas muy tochas. Y bueno, más cosas que tenemos por aquí, pues por ejemplo, Pet Spawner, para poner un alien, lo que te dé la gana. Puedes poner 1000 personas que no se te peta. Lo he probado ya en mi canal secundario, en el directo, y es que es imposible, no se peta. Y mira que he querido que se pete, pero es imposible, chicos. Deciros que muy difícil que se pete, ¿vale? Luego tengo aquí protecciones, que te vienen protecciones para cuando tú estés en el online, que no te hagan nada los jugadores de GTA V Online, que tengamos menú, que no va a ser casi nadie, ¿no? Pero oye, es un detalle que tenga todas estas protecciones, ¿no? Así que bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Y nada, si os gusta todo el tema de PS4 pirata y el calvo este mierda que no me ha dejado en todo el vídeo, dejadme un pedazo de like si queréis que siga haciendo vídeos con el fondo de este mierda. Y con Facundo ahí, que lo tengo enfadado, tío. A ver si mañana os traigo un vídeo con Facundo ya en condiciones que no estoy enfadado, porque oye, no lo entiendo. Últimamente está como picado. Así que nada, chavales, no tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado un montón. Suscribiros si no lo estáis. Un saludo y nos vemos en un próximo vídeo.